El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a La Voz de Dios. Les saluda Marianela Núñez acompañándoles con muchísimo cariño en este espacio donde buscamos escuchar la voz de Dios en medio de nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial, un tema que tal vez muchos se han preguntado, pero pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano. ¿Cómo es ser un sacerdote joven en la Iglesia Católica hoy? En un mundo lleno de ruido, de distracciones y de caminos tan fáciles, Dios aún sigue llamando. Y lo más hermoso es que sigue llamando a jóvenes, a hombres que dicen sí con generosidad, con valentía y con un corazón dispuesto a servir. Familia, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sentido que Dios les llama a algo más? Tal vez no como al sacerdocio, pero sí también a cambiar algo en su vida, a dar un paso de fe, a perdonar, a acercarse más a Jesús. Y si así es, quédate con nosotros porque este programa es para ti. Hoy tenemos con nosotros a un sacerdote joven que nos va a compartir su historia, sus retos, sus alegrías y sobre todo cómo ha visto actuar a Dios en su vida. Le damos hoy la cordial bienvenida una vez más a nuestro programa, a nuestro querido padre Wesley Taveras. Bienvenido. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría acompañarte a ti, a todos los oyentes en este tiempo a meditar un poco en lo que Dios está haciendo con todos nosotros y sobre todo ahora con los sacerdotes que somos más jóvenes. Muy bien, padre. Qué bendición tenerlo a usted con nosotros. Cuénteme desde qué parroquia nos habla hoy. Yo estoy en la parroquia de San Aloysius, que es San Luis Gonzaga en español, que está en la zona de Pottstown. Ahora en este mes de mayo voy a cumplir 3 años de sacerdocio y inicié acá en junio del año 2023, o sea que ya el próximo mes voy a cumplir 3 años sirviendo acá en esta parroquia. Qué alegría. Espero que me lo hayan tratado bien en este tiempo en la parroquia. Los sacerdotes nuevecitos son bien consentidos. ¿Ha sido esa su experiencia, padre? Realmente demasiado consentido, a veces no quieren demasiado, entonces siempre es un peligro con la comida, pero así es como sobre todo nuestra comunidad latina muestra el amor y yo a veces me dejo querer demasiado, pero sí, siempre nos tratan muy bien. Bueno, ya ustedes saben que los padres son muy invitados y queridos a que vayan a comer siempre y pues por no decir que no, a veces se nos engordan. Así que vamos a cuidarlo y a darle cosas saludables, ¿eh? Mire, padre, y dándonos en nuestra conversación del día de hoy, pues nosotros queremos darle a nuestros oyentes de primera mano escuchar lo que es, ¿verdad? Esto de las vocaciones sacerdotales en este tiempo, en este año 2026, en este siglo, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Y pues primero quiero escuchar sobre su llamado. ¿Cómo fue que Wesley Taveras, el muchacho, se decidió un día a decir, pues como que eso es lo mío, como que esto me está llamando? Dios siempre nos manda pequeñas señales y la señal no fue inmediatamente de ser sacerdote, pero yo sí veía que el Señor me estaba llamando a meditar y a discernir un poco más lo que Él quería con mi vida, porque el tiempo del seminario es un tiempo de discernimiento vocacional, que sí, aunque el Señor me estaba llamando poco a poco al sacerdocio, yo todavía no lo veía bien claro, pero lo que sí veía claro
era de que Dios me estaba llamando a continuar a tener una relación más cercana con Él y a ver a qué Él me iba a llevar. Porque en mi tiempo de seminario me tomó 12 años y al inicio yo no lo veía muy claro el ser sacerdote, pero lo que siempre me impresiona con el Señor y que siempre lo vemos en los evangelios es que Él simplemente nos invita a estar con Él, ¿me entiende? Que Él nunca nos presenta la misión final, sino estar con Él y luego ya veremos el próximo día. O sea que mucho tiempo de mi seminario yo lo vivía un día a la vez. Yo digo, Señor, hoy estoy aquí, mañana no sé. Y el Señor me iba acompañando poco a poco. Después de ya al final de 10 años, Marianela, fue que yo totalmente me rendí y dejé de pelear contra el Señor. Y el Señor que era muy paciente, fue que me iba reconfortando poco a poco en la vocación y sobre todo con su misericordia. Wow, qué tremendo testimonio. Y cuando habla de los 10 años, Padre Wesley, ¿qué es el tiempo, pues más o menos, que se toma para un sacerdote, ¿verdad? Para un joven convertirse en sacerdote, cuando está entrando desde el momento que dice, estoy interesado, quiero explorar, hasta el momento en que llega a su ordenación sacerdotal? Toma aproximadamente unos 9 años, 8 años, dependiendo del candidato, porque no es simplemente un programa académico, sino que es una formación. Es la persona que está siendo formada para ser sacerdote. Y siempre en la formación sacerdotal se habla de tres pilares, que es la formación pastoral, la formación espiritual y la formación también académica. Entonces, hay algunos candidatos a las órdenes sagradas que ya tienen un grado, un certificado en educación superior que ya requerían menos tiempo. Pero, por ejemplo, en mi caso, que entré al seminario inmediatamente después del bachillerato, me tomó un poco más de tiempo. O sea que en total, en cuanto a educación, me tomó unos 8 años. En mi caso particular, Marianela, como te decía, que cada quien es un caso específico, como yo inicié en República Dominicana y luego vine acá a Estados Unidos y también estuve en el tiempo del COVID. Hubieron varios elementos que se extendió un poco más, pero de nuevo, el tiempo de Dios es perfecto porque ese era el tiempo que yo necesitaba. Entonces, nada, para darte una respuesta más corta, el tiempo es alrededor de 8 años, más o menos, para completar la formación sacerdotal. Claro, está ahí. Pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque no es un programa por el que se pasa y ya, sino que es una vocación formada, un llamado al que constantemente están, pues ustedes, ¿verdad? Pensando y analizando, esto es lo que tú quieres para mí, Señor. Y pues a lo mejor a unos les toma 8, a otros les toma 10 y a otros les toma 12, y qué sé yo, ¿verdad? Dios llama de diferentes maneras. Y a medida que estabas, padre, en el programa de la formación, ¿no? ¿Cuáles fueron esos miedos tal vez? ¿Tuvo algunos miedos cuando estaba diciendo, sí, voy para allá y creo que me visualizo en el día de mañana siendo sacerdote? ¿Cuáles fueron esos miedos de juventud que estaban en el corazón? Mira, los miedos son básicamente igual para todos, que es el que vemos, el miedo de los discípulos, que el miedo de verse a uno mismo, el miedo de pensar de que mis pecados van a ser un impedimento para la obra del Señor. Pero en la medida que continuamos creciendo en nuestra relación con el Señor es que nos convencemos más de que la misericordia de Dios es siempre más grande que nuestros pecados. Siempre los discípulos los vemos que estaban titubeando y con mucho miedo, que se sentían inseguros, pero en la medida que ellos continuaban la misión y que continuaban estando con el Señor los iba confirmando a ellos, dejándoles saber que Él los iba a acompañar siempre. Entonces, esa era mi incapacidad principal de pensar de Señor, de que yo no voy a hacer un buen trabajo. Hay muchos otros candidatos que son mucho mejores que yo. A veces yo me veo muy egoísta, muy centrado en mí. Te voy a negar, Señor, ¿por qué tú me estás llamando? Pero en la medida que la iglesia me iba acompañando y sobre todo los sacerdotes formadores que me iban reconfortando de que el Señor
era el que iba a cumplir lo que él ya había iniciado. También, Marianela, estaba pensando yo en estos días de que cuando yo inicié mi tiempo de seminario hace unos 12 años, fue interesante porque el tiempo cultural era mucho más fuerte que ahora, en el sentido de que ahora es mucho más popular ser católico. No sé si te has dado cuenta que hay muchas personas que están entrando al catolicismo. Entonces ahora, irónicamente, parece que ser católico está de moda y ser cristiano es que el mundo entero quiere volver a las raíces de algo que sea auténtico. Pero en el tiempo que yo inicié mi proceso de discernimiento y sobre todo cuando vine aquí a los Estados Unidos, la lucha cultural era mucho más fuerte que ahora. Entonces, eso sí fue realmente un miedo, sobre todo de que yo inicié mi formación en República Dominicana, donde la situación cultural de la sociedad era mucho más favorecible para ser sacerdote, a diferencia de que de la cultura aquí en los Estados Unidos. Pero ahora, Marianela, yo pienso que las aguas están cambiando, porque Dios siempre obra de manera misteriosa. Qué bonito saber y qué hermoso escuchar que Dios llama a todos de diferentes maneras. Sabemos que Dios no solamente llama a los perfectos, a lo contrario, así fue que, como usted mencionaba, llama a los discípulos los redime, ¿verdad? Les quita ese pecado y le dice, vengan, que aún a ustedes siendo de esta manera, yo creo en ustedes, yo les amo, yo pienso que hay redención y pues los llama a hacer una obra misionera increíble que todavía hoy nosotros dos estamos aquí disfrutando y toda nuestra gente que vive nuestra fe está disfrutando de esos frutos. Pues Dios llama también a los disponibles y a los que dicen que sí. Quizás hoy tú también estás en ese proceso de escuchar. Así que no te pierdas, no silencies esa voz. Ya entrando un poquito más en la realidad actual de este tiempo, ¿verdad, Padre Wesley? Hoy, como usted decía, no es lo mismo que hace 30 o 40 años. ¿Cuáles son tal vez esos retos que enfrenta hoy usted para conectar con otros jóvenes como usted que están en esta generación que a lo mejor pues está todavía alejada de nuestra iglesia? Yo no pienso de que haya un impedimento en sí, porque donde Dios envía a una persona, ahí es donde Dios está pensando en dar fruto. O sea que siempre ha sido mi experiencia que mientras yo esté disponible, Dios se va a encargar del resto. Porque por eso es que cada sacerdote es muy particular y Dios envía a cada sacerdote al lugar donde tiene que ir a dar frutos. Entonces, con tal de que uno tiene la disponibilidad de dejarse llevar por el Señor, yo siento de que en general no hay impedimento, pero lo que sí es esencial desde el tiempo de los discípulos en toda la historia de la iglesia y también ahora en el año 2026 es de tener esa conexión, esa relación personal, de ir a conocer a la persona y quererla donde está, sin querer imponer una religión, sino de entender dónde están, quererlos ahí. Y una vez que la persona se sienta querida, sobre todo los jóvenes, que comienzan a tener una confianza con el sacerdote, entonces ya el Señor poco a poco comienza a dar fruto. Te lo digo que tengo amigos jóvenes de todo tipo de background, algunos que estaban muy enfocados en su fe católica, otros que eran un poco más protestantes, otros que eran ateos, y con cada persona se lleva su ritmo único y hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que lleve la relación, porque la tentación, me parece, Marianela, es de querer hacer un programa que va a aplicar igual a todas las personas y no ver la necesidad de cada persona, de que cada persona es única. El Señor va a enviar el sacerdote o el misionero necesario en ese momento y con tal de que uno esté disponible,
ya Dios y el Espíritu Santo va a superar todas las barreras. Wow, es increíble pues la manera, ¿verdad?, que usted lo presenta. Me gusta mucho esta parte de que no todos los que encontramos en el camino están en el mismo lugar, no están, no tienen el mismo background, no tienen la misma historia. Entonces, ayudamos a todos a llegar a Jesús de una manera diferente, ayudamos a la gente a ver la verdad en la que nosotros creemos, la presentamos con amor, pero sobre todo con mucha humildad, no queriendo imponer, sino queriendo traer un cambio que venga desde adentro hacia afuera, que venga desde el interior al escuchar el testimonio de vida de cada uno, porque creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos de atraer, ¿verdad?, vocaciones y atraer gente a la fe, es que no solamente es lo que hablamos, sino lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos comportamos allá afuera cuando somos ese testimonio. Sí, yo pienso que uno tiene que ser auténtico a la persona que eres, en el sentido de que Dios llama a cada persona. Y siempre algo que me impresiona de que cuando Jesús llama a los discípulos, y de nuevo, Marianela, siempre me gusta hacer referencia al Evangelio, porque a veces pensamos que en los tiempos que estamos, los evangelios son irrelevantes, pero no es verdad, porque los evangelios son eternos. Y ahí es donde podemos encontrar la respuesta a todos. De que Jesús fue a los pescadores, que eran los discípulos, y le dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, de que Jesús quiere utilizar las experiencias que tienen ellos y que Jesús quiere usar a la persona. Entonces, con tal de que yo sea honesto y que sea como soy, que soy dominicano y que me gusta la cultura latina, también americana, pero también entender de que soy sacerdote. O es como Jesús le dice a los discípulos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, con tal de que yo absorba todo lo bueno que tengo de mi cultura, de mi familia, que comparto igual que todos los jóvenes, y rechazar todo lo malo que es mundano y pecaminoso. Entonces, con tal de que yo sea honesto con estas dos realidades, de que soy un sacerdote, pero también de que soy un joven latino y que Cristo no quiere rechazar lo bueno que hay en el mundo, sino que lo quiere redimir. Así es que yo veo que uno puede hacer una conexión con las personas jóvenes, siendo honesto con lo que eres, con toda tu cultura, como dice San Pablo, tomando lo bueno y rechazando lo malo y lo mundano. Padre, y hablando de, pues, de ser honesto y pues, mostrarnos cómo somos, especialmente ustedes que son sacerdotes, que la gente, ¿verdad?, los diviniza tanto y a veces se les hace difícil, ¿no?, mostrar algunos lados. ¿Cómo es el padre Wesley después que usted se hizo sacerdote? ¿Puede decirnos tal vez qué tan difícil ha sido mostrar al padre Wesley la persona? Mira, qué bueno que dices eso, porque siempre me gusta en la prédica continuar mostrando de mi experiencia como discípulo con el Señor, con mis pecados, de hablar de mis debilidades, de mis precariedades, de que yo no soy un santo, sino que todavía estoy en este camino hacia la santidad, con todos mis pecados de vanidad, de pereza, de envidia, con todas las luchas que tengo igual que todos. Y cuando las personas ven que el sacerdote también es una persona débil como el otro, eso es lo que ayuda a los demás. Entonces, con tal de que uno no quiera esconder su realidad, pero sobre todo a través de nuestra realidad de pobreza, de pecado, de que la misericordia del Señor es siempre más grande, esto es lo que ayuda, porque vivimos en una sociedad, ahora más que nunca, de que se siente muy avergonzada de la falta de espiritualidad y de los pecados. Pero cuando uno muestra el amor de Dios a pesar de los pecados, eso es lo que realmente le da alegría a los demás.
Entonces, de no querer mostrar lo que no soy, de que no soy un santo, sino de que en medio de mis pecados continúo experimentando la voluntad de Dios y el amor de Dios. Y, pues en esa manera pues tan orgánica de ser, ¿verdad? De llegarle a los parroquianos. Quisiera que nos cuente cómo es el día de un sacerdote en estos días. Cuénteme desde la mañana hasta la noche, ¿cómo es un día típico de un sacerdote diocesano? Mira, eso siempre me preguntan cómo es un día normal y siempre mi respuesta es la misma. No hay un día normal, Marianela. Siempre cambia, pero así un poco en general es iniciar el día con el Señor, con las oraciones de las mañanas, de las laudes y ya prepararme para la misa de la mañana y ya después de celebrar la misa de la mañana estar con los parroquianos. A veces me invitan de desayuno y si tengo tiempo me voy a desayunar con algunos parroquianos después de la misa. A veces tengo funerales, por ejemplo, en esta semana tengo 3 funerales, o si no, voy hacia la escuela para estar con los jóvenes y a la oficina hacer un poco de papeleo del trabajo para preparar los sacramentos del bautismo, del matrimonio. Siempre durante el día te llegan 1 o 2 llamadas a visitar a algún enfermo, ya sea al hospital o a llevarle la comunión a la casa o a hacer una bendición de la casa. Y ya luego yo siempre en la tarde trato de escaparme un poco y tomarme una siesta, porque siempre el día del sacerdote es más ocupado en la mañana y ya hacia la tarde y la noche. Entonces siempre en la tardecita trato de recobrar un poco más de fuerza, despertarme, tomarme otro cafecito si es necesario y ya después en la tarde voy a comer con algunos parroquianos y tal, y si hay algún grupo de oración en la noche, también unirme a ellos. O, por ejemplo, ayer que tuve una práctica con los monaguillos. Esto es así un poco en general, pero de nuevo, que no hay un día normal. Y esto es lo que me encanta a mí de esta vocación que el Señor me ha regalado, porque creciendo, yo siempre le tenía miedo a un trabajo de oficina, de entrar a una oficina y estar de 8 a 5 de la tarde, eso siempre me daba miedo. Y el Señor, que es muy misericordioso, me ha puesto en esta vocación que es ser un padre. Tú sabes que un padre y una madre nunca tienen un día normal, sino que siempre estamos en el corre-corre, esperando que Dios y los hijos determinen cuál es el próximo paso. Wow, yo creo que podríamos estar aquí por una hora completa escuchando toda esta experiencia del padre Wesley. Creo que los que me escuchan en el día de hoy pueden corroborar esta parte. Pero miren, quiero que antes de que lleguemos al final del programa, me diga un poco sobre lo que es lo más difícil que ha sido dejar atrás para usted convertirse en sacerdote de nuestra iglesia. Mira, al inicio lo más difícil es dejar la familia y los amigos y sobre todo a un nivel aún más profundo, dejar la vocación inicial que tenemos todos, porque sabemos que el primer mandamiento que el Señor le dio a todo hombre y toda mujer es del matrimonio, ¿me entiende? De casarse y de multiplicarse. Eso es una vocación que tenemos natural todos nosotros. Y cuando el Señor a los sacerdotes o a la vida consagrada nos llama a otra vocación, eso es algo de ir en contra al el ADN que tenemos dentro, pero por una causa aún mayor, que es por el reino de los cielos. Entonces, siempre eso es una batalla inicial de, ¿será posible de que yo pueda vivir toda mi vida sin una esposa, sin hijos? ¿Será posible de que yo viva toda mi vida sin mi familia y sin mis amigos? Entonces, esa lucha inicial siempre es fuerte, pero el Señor siempre acompaña, con tal de que uno deje que el Señor nos dé su ayuda, Él sabe a quién ha llamado. Pero una vez ya después que uno pasa esa primera etapa y uno entiende de que Dios no te va a quitar nada, sino al contrario, que te quiere bendecir más y que te quiere darte más familia y más hijos, porque es verdad lo que dice el Señor, de que
Aquel que deje a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas por el reino de los cielos, el Señor los multiplica. Y así es como yo me he sentido, que Dios me ha dado mucho más padres y madres y hermanos e hijos e hijas y casas por el reino de los cielos. Entonces esas serían las primeras batallas de dejar las familias, los amigos, la vocación natural de ser padre, pero luego cuando el Señor nos ayuda a pasar por esa primera tribulación y se abre un paraíso, hay un horizonte entero que está esperando el reino de los cielos. Mil gracias por esta experiencia con usted en el día de hoy, Padre Wesley. Gracias por decir que sí a la voz de Dios. Muchísimas gracias, Marianela, y quiero terminar diciéndole que estas vocaciones de los sacerdotes no es una vocación solitaria, sino de que depende de la oración de los fieles, de que si yo soy sacerdote, es gracias a las oraciones de aquellos fieles católicos que siempre nos están apoyando y queriéndonos mucho. Y así como nosotros nos sentimos queridos, también nos sale natural de dar nuestra vida por ustedes. Que así sea. Gracias, Padre Wesley, hermanos y hermanas de la voz de Dios. Quiero que sepan que hemos tenido un maravilloso diálogo y hoy hemos hablado de por qué vale la pena ser sacerdote hoy. Un mensaje final para nuestra audiencia es que escuchen el llamado de Dios. El llamado y la entrega son algo a lo que Dios nos llama de diferentes maneras, como decía el Padre Wesley. Tenemos diferentes vocaciones, pero esta de manera especial es muy importante para todos nosotros para continuar con nuestra fe. Así que no dejen de orar, así como nos expresa nuestro querido Padre Wesley Taveras. Qué hermoso poder escuchar que Dios está con nosotros y aún sigue llamando, que llamó al Padre Wesley en su juventud y que Él nos está regalando esta vocación a toda nuestra gente de la Arquidiócesis de Filadelfia. A veces pensamos que la vocación es algo lejano, pero la realidad es que Dios llama a cada uno de nosotros y hoy hemos escuchado este testimonio de un joven sacerdote que decidió confiar y decir que sí. Y quizás tú que nos escuchas hoy también sientes algo en tu corazón. Así que no tengas miedo. Como dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. Señor Jesús, ayúdanos a escuchar tu voz, a tener el valor de decirte que sí y a confiar en tus planes siempre, que son lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, por su testimonio. Gracias a ustedes, familia, por acompañarnos. Recuerden que soy Marianela Núñez y esto fue La Voz de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios en las voces de nuestros El pueblos. pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.